Jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Nuevamente aquí saludándolos y vamos a iniciar la clase número 58 de Ciencias, Tecnología y Biología con el tema Bioconstruyendo las células procarionta y eucarionta. Eh, ¿Recuerdan ustedes que en clases anteriores ya hemos hablado acerca de lo que son las células procariontas y eucariontas? Pero bueno, vamos a hablar más a detalle. Recordemos que una de las teorías más importantes en la biología es que nosotros surgimos, los seres vivos, de una célula. Nosotros somos originados como una célula, ya sea organismos unicelulares o organismos pluricelulares. El aprendizaje de hoy es identificar las funciones de la célula, sus estructuras básicas, pared celular, membrana celular, citoplasma y núcleo. Bueno, y aquí lo tenemos, ¿no? Las partes fundamentales de la célula, la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. Pero tendremos que hablar precisamente de lo que son las células procariontas y las células eucariontas. Y aquí tenemos un esquema en donde nosotros podemos ver que las células procariontas principalmente son bacterias y las células eucariontas ya son organismos pluricelulares, pero vamos a verlos más a detalle. La célula. Recuerden que la célula es la unidad básica de un ser vivo y las células las podemos identificar como células animales y vegetales. Tenemos dos tipos de células, las células procariontas y las células eucariontas. Y de una u otra forma tienen tres partes fundamentales, que es la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. La célula, lo acabamos de ver o mencionar, es la unidad estructural, forma parte de nosotros y tienen una función en todo ser vivo. La célula es la unidad estructural porque el conjunto de ellas constituyen a un organismo pluricelular. La célula es la unidad funcional porque cada una de ellas realiza funciones vitales de nutrición, de relación, de reproducción. Así que la célula, recuerden, como tal, tiene una función específica y si se une con otras células ya va a formar un tejido. Y las células son verdaderas fábricas vivientes, de forma como células. Bueno, sabemos que existen dos tipos de células. ¿Cuál es una de ellas? La célula es la célula procarionta. Se llama procarionta a las células sin núcleo, no tienen un núcleo definido. Es decir, cuyo material genético se encuentra disperso, como lo vemos aquí, en el citoplasma y reunido en una zona denominada nucleoide. Aquí está, vean, en este esquema. Ya la otra célula, la eucarionta, sí tiene un núcleo totalmente definido. El metabolismo de las células procariontas es enormemente variado. Resisten a condiciones ambientales extremas como temperaturas o ácidos. Se han encontrado, porque las células procariontas son las células más antiguas. Se han hecho estudios, se han hecho investigaciones y han encontrado en algunos volcanes submarinos la presencia de este tipo de células. Las encontramos en el aire, en el agua, en el suelo. Principalmente son autótrofas, o sea que producen su propio alimento, y son quimiosintéticas porque utilizan sustancias químicas para alimentarse o por medio de la fotosíntesis. También tenemos heterótrofas como los saprífas, los parásitos o simbióticamente,
que requieren de otro organismo para poder alimentarse. Las células procariontas, los organismos pueden ser aerobios, o sea, pueden sobrevivir sin necesidad de oxígeno, o, perdón, anaerobios sin oxígeno, o también pueden ser aerobios porque requieren oxígeno para poder respirar. Su reproducción es por medio de la bipartición o la repartición. Quiere decir que de una célula, esta se va dividiendo hasta formar dos células. En su reproducción, la conjunción, se conjugan los cromosomas y son idénticas. O sea que de esta célula madre, las células hijas son iguales. En el caso de la célula eucarionta, se denominan células eucariontas a todas las células que tienen una información genética encerrada dentro de una membrana que es bicapa, o sea, una capa interna y una capa externa. También se le conoce como envoltura nuclear. Es decir, las células eucariontas tienen un núcleo definido. Gracias a las células eucariontas tenemos la aparición de los seres pluricelulares y con ello hay una gran variedad de especies que existen en la actualidad. Las células eucariontas, principalmente las células animales, estas células se van a unir siempre y cuando tengan la misma forma y la misma función, van a formar tejidos. Esos tejidos, como ya saben, van a formar órganos que a su vez van a ser parte de un sistema y varios sistemas van a conformar a un organismo. Las células de los animales que conforman los tejidos carecen de paredes celulares. O sea, la célula animal tiene membrana celular, no pared celular. Mientras que las células de las plantas van a tener pared celular. También están conformadas las células de las plantas, van a tener organelos como cloroplastos, centriolos o vacuolas, que son muy importantes para realizar la fotosíntesis, principalmente los cloroplastos. Aquí tenemos a una célula animal y verán que tiene un núcleo, su nucleolo, los ribosomas, que acuérdense que son pequeñas esferas. Tenemos las vesículas, que están aquí muy pequeñas, el retículo endoplásmico rugoso, el liso, el aparato de Golgi, mitocondrias, citoplasma, lisosomas, centriolos. Y las células eucariontas pues están muy bien constituidas porque tienen un núcleo. Este núcleo está principalmente ubicado en la parte central del citoplasma, principalmente, no siempre, y tiene una envoltura, ya vimos que es doble, una interna y una externa, donde esa envoltura contiene a la información genética, el ADN, que está en los cromosomas. Mientras tanto, en la célula eucarionta vegetal, vemos que existe una membrana, pero también una pared celular. Primero está la pared celular y luego la membrana celular. También tiene un núcleo, tiene un retículo endoplasmático liso, uno rugoso, mitocondria, aparato de Golgi, ribosomas, pero sobre todo, recuérdenlo bien, jóvenes, la célula vegetal tiene unos organelos especializados para la fotosíntesis. En este caso son los cloroplastos. Además, estos cloroplastos contienen una sustancia verde llamada clorofila, que es la que ayuda para poder realizar la fotosíntesis, pero también le da el color verde a las plantas. Las células eucariontas vegetales
Se diferencian de las eucariontas animales porque son de mayor tamaño, tienen cloroplastos, tienen pared celular, no tienen centrosomas, y las células animales, los animales, las plantas, los hongos, las algas, los protozoarios están formados por células eucariontas. Entonces, en la mayoría de los organismos de los diferentes reinos, sabemos que hay organismos pluricelulares que son los protozoarios, también tenemos las algas, tenemos el reino fungi, que están los hongos, el reino plantae, que son las plantas, y el reino animalia, donde están los animales. Nosotros pertenecemos al reino animal. Bueno, todas las células todas las células vegetales tienen una pared celular formada por celulosa y contienen cloroplastos donde se realiza la fotosíntesis. Las células también se tienen que reproducir. La reproducción de las células eucariontas se puede realizar por tres diferentes maneras. La bipartición, o sea, aquí lo tenemos una célula, vean que de un núcleo se empiezan a formar dos núcleos, la membrana celular se empieza a dividir, se empiezan a formar dos células con un núcleo cada una, se divide y forma dos células. Por eso se llama dos, partición, parte. O sea, que se divide en dos partes. Tenemos aquí la gemación, igual se empieza a formar de una célula, se empieza a formar un brote y de ese brote lleva también un núcleo, se cierra precisamente el brote y puede permanecer ahí o se puede formar como un organismo separado. Y la esporulación, que son precisamente células que ya tienen núcleos totalmente definidos, se forman estas membranas y se forman células completamente individualizadas. Entonces, las células eucariontas se pueden se pueden reproducir de tres formas: bipartición, gemación y esporulación. Por último, nada más quiero que ustedes realicen y revisen esta tabla, por favor. Tenemos tipos de células. Las procariontas son células muy sencillas, pequeñas, se caracterizan porque no tienen núcleo. Los cromosomas se encuentran dispersos en el citoplasma y además carecen de algunos organelos. Mientras que las células eucariontas son células complejas, ya evolucionadas, tienen un núcleo bien definido y este está cubierto por una membrana bicapa, una interna, una externa, donde se encuentran los cromosomas. Los cromosomas están dentro del núcleo y contienen el ADN, o sea, los genes, y las células eucariontas tienen organelos bien definidos con cada una de las funciones a realizar. Gracias, espero que les haya gustado la clase. Lo único que tienen que hacer es mirar estas imágenes y comparar la célula eucarionta con la procarionta. Tenemos que poner sus diferencias y sus semejanzas. Tenemos aquí organismos que forman células eucariontas y las procariontas. Recuerden que principalmente las procariontas son bacterias, pero pueden revisar el Padlet, pueden revisar la clase para poder realizar su actividad. Que pasen un excelente día, cuídense mucho. Por favor, les recuerdo que envíen ya sus actividades a aquellas personas que no han terminado, que no se han puesto al corriente. Les pido por favor que envíen sus actividades. Muy buenos días, hasta luego.